Muy buenas noches, tengan todos. Vamos a continuar con lo que es el estudio de la epístola a los Colosenses. Si bien es cierto, estamos en lo que es el capítulo 3 y estamos en algunos versículos que necesitamos prestarle atención, y para ello vamos a estar viendo lo que es exactamente el versículo 4 del capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Si bien es cierto, en la lección anterior estuvimos leyendo un poco estos versículos, donde lo que nosotros mencionamos tenía que ver con que en los primeros 14 versículos el apóstol Pablo lo que hace es presentarles a ellos la nueva vida en Cristo. Cómo es que nosotros debemos vivir ahora que estamos aquí, sabiendo que hemos obedecido el Evangelio, sabiendo que hemos pasado por el bautismo y nuestros pecados han sido perdonados. Pero nosotros hablamos de que en los versículos del 1 al 4, realmente el apóstol Pablo hace como una descripción en breve de lo que es la vida de nosotros aquí. Obedecemos el Evangelio y lleva hasta el último punto, que lo que da a entender es el momento en que nosotros estamos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy deseo hablar solamente del versículo 4, y en la lección anterior no quería dejarlo pasar porque realmente este tema es muy valioso para nosotros. Así que hoy en este versículo vamos a estar hablando del glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos este texto, lo podemos leer, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué es que nosotros debemos hablar de este tema? ¿Y por qué es necesario que sea un tema constante de estudio en nuestra vida como cristianos, en las congregaciones del Señor? Bueno, en primer lugar, porque cuando nosotros vemos este texto, o lo que es ese momento va a ser único. No es un evento que va a acontecer 2 o 3 veces. Va a acontecer solamente una vez y va a ser algo que va a ser para siempre. Cuando nosotros vemos este evento glorioso, debemos estudiarlo, porque realmente si nosotros no le prestamos atención a ello y no somos diligentes en la vida cotidiana de nuestro cristianismo, para cuando llegue este evento no vamos a estar preparados como debemos serlo. Y saben, no sabemos qué día será. Entonces todos los días de nuestro cristianismo debemos estar preparados. Además de eso, es porque Dios quiere. Si lo ha dejado allí, es porque Dios lo desea. Y vamos a ver cartas que van a estar en paralelo, o informaciones que están en otras epístolas o otros textos que nos van a ayudar a comprender con mayor precisión lo que es este evento. Ahora, ¿por qué razones también son de importancia el estudio de lo que es este tema? Si nosotros prestamos atención al momento que va a ser ese día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros estudiamos la Biblia, lo mejor es que nos quedemos siempre en lo que ella nos enseña. Pero yo recuerdo hace muchos años, desde que yo era un jovencito, cómo había muchas películas que salían de lo que eran grupos sectarios, que esto tenía que ver con que las personas iban en la calle, algunos iban manejando sus vehículos, y de repente iba aquella persona manejando, iba aquella persona a la par, y ¡pum!, se desapareció aquel hombre que estaba manejando el carro, y la persona que iba manejando estaba allí, la que iba acompañándolo estaba allí,
pero esa persona ya no. Entonces había un caos, un accidente por allí, y unos eran levantados y unos no. Bueno, eso es una falsa doctrina que se conoce como el rapto. Así que es muy importante estudiar lo que la Biblia dice para no caer en el error de eso, porque esa enseñanza lo que busca es mostrar que eso va a pasar, y muchas de las personas se van a quedar aquí en la tierra y van a sufrir por un tiempo de 7 años y demás, una gran tribulación y demás y demás y demás, y un fin de historias que la Biblia no enseña. Así que cuando hablamos de este momento, este encuentro glorioso, nosotros debemos conocerlo muy bien. Además de ello, debemos saber que en nuestro alrededor existen muchos grupos religiosos que tienen enseñanzas muy adversas o distintas a lo que la Biblia comparte. Nosotros, por ejemplo, podemos analizar lo que mencionan los testigos de Jehová. Ellos no creen en el alma, y entonces ellos no creen en que alguien va a pasar por la eternidad en el tormento, o sea, en el momento en que eso pase, va a haber destrucción solamente. Bueno, la Biblia no comparte eso, porque vamos a ver que realmente la Biblia enseña que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y aparte, eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, pero en ese contexto que vamos a utilizar algunos textos de esa epístola, vamos a ver que realmente es necesario tener cuidado, porque podemos pasar por la eternidad en los cielos, en ese momento glorioso, o no estar en ese momento glorioso. Además de estos puntos, también nosotros podemos considerar un poco lo que es otras doctrinas erradas que están a nuestro alrededor, y ponerle atención a lo que la Biblia enseña. El catolicismo enseña lo que es el purgatorio, y muchas personas creen todavía en eso, que se ora por la persona y esa persona ya murió, entonces bueno, va a ser perdonada por eso, y demás y demás y demás. Quizás usted conocerá un poco más a lo que eso haga referencia, pero también están otras enseñanzas como lo que comparten los mormones, que ellos hacen lo que es el bautismo por los muertos. La Biblia no enseña eso. Es aquí en la tierra donde debemos prestar atención al cuidado. Así que ni orar por otra persona, ni querer bautizarse por otra persona va a hacer algo por ella. Cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, y es aquí, y es aquí. Pero analicemos un poco ese evento, y analicemos primero lo positivo y después aquello que realmente debemos prestarle atención como una advertencia que encontramos en la Biblia, tomando en cuenta como base este versículo 4. Vamos a estar viendo 4 elementos principales que tienen que ver con lo que es este momento tan glorioso y importante para nosotros como cristianos. El primer elemento tiene que ver con el elemento con los vivos y muertos en Cristo. Ya vamos a ver a qué hace referencia esto. El segundo elemento tiene que ver con el tiempo, o el elemento del tiempo en que este momento glorioso sucederá. El tercer elemento es el elemento de la manifestación gloriosa de nuestro cuerpo. Y el cuarto elemento es el elemento del justo juicio de Dios en el día glorioso. Quizás usted dirá, uy hermano, pero aquí esto no lo dice. Aquí solo hay un detalle de que eso se va a dar, esa manifestación gloriosa de aquellos que están en Cristo y del Señor. Cuando nosotros vemos esto, bueno, recordamos en la introducción. Usted se recuerda, hermano Roy, un aproximado de la fecha en que se escribió Colosenses. Si no, dicen él, yo le ayudo. Esa sí la tengo. En el 62 o 63 después. Ajá, exactamente. Y es muy bueno que cuando nosotros analizamos esta carta,
al final vamos a ver que se les dice que esta sea compartida a otro lugar y viceversa. Pero en la carta, una que vamos a utilizar mucho para esto es la epístola a los tesalonicenses. Y esas cartas fueron escritas aproximadamente 10 años antes, en el 51 al 53 aproximadamente. Y en esas cartas hablan mucho acerca de este momento glorioso, cómo va a ser. El apóstol Pablo busca hacer una descripción de esto. Así que cuando estas personas escuchan estas palabras, yo en realidad no creo que estas personas ignoraban lo que eran estos aspectos generales que ya el Espíritu Santo inspirando aquí, al apóstol Pablo y a otros hombres, pues ellos tenían esta información. Así que vamos a ver el primer elemento, y que es el elemento con los vivos y muertos en Cristo. ¿Cómo será ese momento glorioso? Acompáñenme por favor a lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 14 al 17. Vamos a ir despacio con este texto y quizás vamos a apoyarnos en cuanto a la lectura. Hermana Priscila, ¿usted me podría ayudar con la lectura del versículo 14? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si bien es cierto la vida del cristiano, hablamos que el tema general es la descripción de la nueva vida en Cristo. Nosotros como cristianos debemos estar convencidos de lo que hizo Jesús. Si nosotros, hermanos, vean qué duro es, nosotros ya hemos obedecido el Evangelio, nosotros estamos aquí, de hecho, porque obedecimos el Evangelio y queremos estudiar más de la palabra. Pero qué difícil sería que nosotros no tomemos en cuenta ese momento glorioso, de eso que va a pasar. El apóstol Pablo aquí en esta epístola quiere darle la descripción a ellos de que aquellos que están en Cristo y muchos que han muerto, no se desanimen, ellos están en Cristo, tranquilos. Pero toda persona que espera el momento de aquella venida del Señor por su iglesia, ese momento, primero, debe tener convicción de lo que hizo Jesús. Esa convicción es creer que Jesús no quedó en la tumba, sino que Jesús murió, sí, Él fue sepultado, pero Él resucitó de entre los muertos. Ellos ya habían creído eso. En Colosenses, esa es la carta base, en el versículo 1 del capítulo 3, a ellos se les dice allí estas palabras: y pues habéis resucitado con Cristo. Ellos ya habían pasado por el proceso del bautismo. Entonces quiere decir que sabían muy bien, estaban convencidos de lo que hizo Jesús. Nosotros también, y estamos muy alegres, y me siento muy gozoso y más gozoso de cómo entré. Me siento muy feliz por la hermana que acaba de entrar. Hermana, muy buenas noches. ¿Ah? Buenas Flor. Entonces, estamos hablando, hermana, de la epístola a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3, versículo 4, pero en estos momentos nos hemos trasladado un poco a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 14 al 17, y estamos viendo lo que es el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el primer elemento es con los vivos y los muertos en Cristo. Entonces, lo que hemos visto en este momento es que en este elemento de aquellos que están vivos y aquellos que ya han muerto, o sea, que no están en la tierra, están en un sepulcro, tanto ellos como nosotros, para aquel día de su venida, debemos tener convicción aquí en la tierra. ¿Cuándo es que debe haber esa convicción? Aquí en la tierra. ¿Y qué pasa si ellos ya murieron y quieren tener convicción? Vamos a ver que el mismo texto en su alrededor nos va a dar esos detalles. Pero es interesante mencionar aquí cómo este escritor, el apóstol Pablo,
dice, porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Qué es la idea que les está dando a ellos? Cuando Jesús venga por su iglesia, ese día, aquellos que ya hayan pasado por la muerte física, de hecho el apóstol Pablo utiliza la palabra dormir, utiliza suavizar esta palabra para dar a entender la diferencia, aquellos que están en Cristo pero ya partieron de la tierra, pero ellos no se van a quedar ahí, ellos van a salir de ahí. Y nosotros debemos tener esa convicción con aquellos que son nuestros amigos y que han muerto en Cristo, con aquellos que son familiares y que han muerto en Cristo, que los vamos a ver, y que ellos van a estar en ese encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además de esto, podemos ver aquí el versículo 15. Hermana Nela, ¿usted me puede ayudar con el versículo 15? Estamos en 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Solamente en este texto lo que podemos tomar, y el apóstol Pablo se mete en el grupo para dar la idea que inclusive la segunda carta, lo que busca el apóstol Pablo es explicar todo lo que es la venida de Cristo por la mala percepción de que ellos tuvieron que iba a ser algo inminente. Pero la idea es que aquellos que estemos vivos, si en ese momento Él viene y estamos vivos, nosotros no vamos a pasar por la tumba, no vamos a pasar ahí. Lo que quiere es darle a entender a ellos, tanto aquellos que están muertos o ya muertos en Cristo, ellos sí van a salir de la tumba, van a ser resucitados, levantados. Nosotros los que estemos vivos, si Él viniere pronto, pero si ya morimos, los que estén vivos, ellos no van a pasar a la tumba. Pero dice el texto aquí, en palabra del Señor, vean que esto es un mensaje que viene de Dios, es inspirado, que nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Presten atención a estos detalles, tanto aquellos vivos y muertos. En el punto principal, el elemento de lo que es con los vivos y muertos es en Cristo. Así que esta referencia a lo que hace mención es a personas que obedecieron el Evangelio, que los que murieron en Cristo, porque antes de morir, estando en vida, obedecieron, o los que están aquí vivos y para ese momento vamos a alcanzar y vamos a estar en ese día tan preciado. Y espero, hermano y hermana, que usted junto conmigo esperemos ese maravilloso momento. Dios quiere que le prestemos atención. El versículo 16, hermana Rosalba, ¿usted me quiere ayudar? No, nada, porque tengo problemas con la visión. Ok, ¿quién me quiere ayudar con el versículo 16? ¿Problema? Sí, amén, hermano. Gracias. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, amén. Ajá. Aquí hay un detalle también que es interesante para lo que va a hacer ese momento, para que nosotros prestemos atención. Jesús viene con esa voz de victoria, viene así con poder. Cuando Él venga, Él viene por aquellos que han obedecido, les está dando indicaciones a ellos. ¿Para qué es que el apóstol Pablo les dice a los hermanos? Oh, hermanos, ellos van a resucitar primero. Vea el versículo 13, hermana Priscila, por un momento, por favor. El 13. Ajá, y lee la parte A hasta la segunda coma, creo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ajá, hasta ahí. Si nosotros vemos ese texto, está utilizando eso porque en aquel momento podían haber personas que estaban tristes por ver que hermanos, por causa de la persecución, pues habían perdido sus vidas. Pero estando en Cristo ya ellos
el apóstol Pablo les dice que no sean ignorantes de acerca de aquellos que duermen. Y si regresamos a este versículo 16, les dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, no se preocupen, ustedes van a ver a ellos resucitar. ¿Cómo sabemos que lo vamos a ver? Ellos van a resucitar primero, ellos van a ser levantados primero. Pablo está describiendo algo que va a pasar. Imagínense esto oído de estas personas. Qué dicha que esto va a pasar, porque podían estar muy tristes, algo que para el Señor, y aquí el apóstol Pablo lo expresa con palabras fuertes, con voz, aquí dice de arcángel y con trompeta de Dios, va a ser algo victorioso, va a ser algo fuerte, va a ser algo que todos vamos a saber de ese momento. Gloria a Dios. Pero para aquellos que estén en Cristo va a ser algo muy bueno. La segunda parte del versículo 13 dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que no están en Cristo y no esperan su venida, no esperan ese momento glorioso. Usted y yo sí lo esperamos. En el versículo 17 dice, hermano Roy, ¿me puede ayudar por favor? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en este elemento de los vivos y muertos, vemos que el apóstol Pablo le dice tanto a aquellos que ya murieron primero, pero los que estemos vivos para ese momento, todos vamos a ir con él. ¿A dónde? En el aire. Número 1, no va a suceder en la tierra. Número 2, aquí podemos ver que no son varios momentos, ya vamos a hablar más del tiempo, pero aquí no existe la palabra rapto, no existe la palabra 7 años, no existe eso. Eso va a pasar y eso va a acontecer en el aire. Vamos a estar con Él en el aire, allá por la eternidad. Si vemos que este momento va a pasar y creemos que la palabra de Dios es permanente, creo que el domingo mencionamos 1 de Pedro 1:25, la palabra de Dios permanece para siempre. Si sabemos que esa palabra permanece, es pura, perfecta, no cambia, y tenemos esta gran esperanza del cristiano, ¿cómo no esperar ese momento glorioso, viniendo a adorarle a Él, buscando ser constantes con Él, teniendo una buena vida como cristianos, amándonos unos a otros, apoyándonos, alentándonos en medio de este mundo que cada vez más la sociedad es hostil, es también muy de cristal? Hoy ya se está volviendo todos los aspectos muy de cristal, ya nada se puede decir. Bueno, nosotros debemos avanzar y buscar este momento glorioso, prestar atención a la esperanza que la Biblia nos enseña. Veamos el segundo elemento, y este es el elemento del tiempo en que este momento glorioso sucederá. Aquí vean que ellos ya sabían, los hermanos en Tesalónica, pero presta atención si aquellos hermanos no sabían. Presta atención si es necesario que nosotros le pongamos cuidado a estas palabras. Aquí en el capítulo 5, aquí mismo en Tesalonicenses, en los versículos 1 al 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Saben si es la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Tesalónica? ¿Será que cuando estuvo ahí con ellos, entonces no se lo dijo? Yo creo que sí, porque ¿qué manera se lo dijo? Si esta es la primera epístola. Si nosotros hablamos de Colosenses 10 años después, Pablo no estuvo allí presente, porque hemos hablado de que él escribió desde la cárcel, y uno de los hermanos que trabajó allí en la obra
estaba hablando con estas personas, pero es posible que esta información ya haya sido escuchada por muchos de los lugares en aquella época. Y hoy tenemos la Biblia aquí completa para saber esa información. En el versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vemos qué comparación más fuerte la que quiere hacer aquí el apóstol Pablo, cuando hace esta comparación y específicamente dice como ladrón en la noche. No está haciendo referencia a que ese momento va a ser de noche o que Él va a venir cubierto para que nadie sepa. Lo que está dándoles a entender a estas personas, o que quiere al menos que comprendan, y nosotros también, es que Él viene de una manera sorpresa, de una manera que no esperamos ese momento. Y en el sentido de no esperarlo, es que nosotros realmente sí debemos esperarlo, pero sabiendo que no va a avisar cuándo será exactamente ese momento. Este texto nos dice a nosotros que eso va a suceder, pero no nos dice exactamente el día en que va a suceder. Sabiendo que esto va a ser de esta manera sorpresivo, debemos prestarle cuidado todos los días de nuestra vida. Preguntémonos por un momento si esperamos el momento glorioso de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy para ese momento? Deberíamos analizarlo. Si fuera hoy, ¿cómo nos encontramos espiritualmente? ¿Qué hay que mejorar? Yo estoy seguro que todos los días tenemos algo que mejorar, algo que cambiar. Debemos esforzarnos más en la oración, en nuestra santidad, en la comunión. Todo esto es necesario, porque si ese momento fuera hoy, qué fuerte sería si no estamos en Cristo, pero qué maravilloso sería si sí estamos bien con Él. Es lo que Dios quiere, por supuesto. Podemos ver que otra de las características es que eso va a ser en un solo momento, y escúchese bien, va a ser en un día, no va a ser en varios días, y por esto podemos analizarlo de esta manera. Al menos aquí quiero que leamos 3 textos. Priscila, usted me podría ayudar con 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Voy a hablarlo más lento para aquellos que están escribiendo. La segunda lectura es 2 de Tesalonicenses 1:10. Hermano José Andrés, hermana Flor, usted me quiere ayudar con Apocalipsis 1:7. Muchas gracias. Entonces tenemos 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, 2 de Tesalonicenses 1:10 y Apocalipsis 1:7. Hermana Priscila. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, aquí lo que quiero tocar, porque esto me va a servir para otro de los puntos que tenemos aquí, es que el texto está diciendo en 7 años, ¿verdad? ¿No? Que viera la cara que me hizo Rosalba, con toda seriedad. No, dice un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué nos puede decir a nosotros? Esto va a ser rápido, y el texto le está diciendo que va a ser en un solo momento. Este texto, en abrir y cerrar de ojos, es muy similar al que tiene la hermana Flor. Hermano, ¿usted me puede leer primero ese texto antes que Roy? Ese texto dice algo importante. En ese momento va a ser público. Él no va a venir a escondidas.
quiere que todo el mundo sepa ese momento, pero que es bueno verle a Él y poder acercarse a Él en ese momento como Él quiere, encontrarnos con Él para estar allá con la eternidad, poder tener esa dicha. Yo no sé si usted ha pensado qué bueno sería ver a Jesús y darle un abrazo, poder estar allí con Él y decirle gracias por lo que hizo por mí. ¿Sabe? Estando en Cristo, sí. Estando en Cristo vamos a poder encontrarnos con Él y estar ahí por la eternidad. Dice el texto de 2 Tesalonicenses 1:10. ¿Cuántos días, Roy? José Andrés, perdón. Dice, cuando vengan aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿En cuántos días? Cuando vengan aquel día. En aquel día no va a durar mucho. Va a ser admirado en quién. Y ser admirado en todos los que creyeron. En todos los que creyeron. ¿Saben? Yo me puedo poner a pensar en ese momento que nosotros realmente vamos a gozar de eso. ¿Saben? Hay una figura muy fuerte que está en Filipenses capítulo 2, versículos, si no me equivoco, es el 10. Mananela, ¿usted me quiere ayudar? Vean esta figura que aparece aquí tan fuerte. Del 9 al 11. 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben? Nosotros nos podemos... No leí el 9. Ay, perdón. Perdón, más bien usted. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted sabe ese momento tan fuerte que va a pasar eso así. Y muchos vean ese momento venir. Yo me pongo a pensar que aquí él está utilizando una idea, y no sé si usted alguna vez ha visto una película cuando alguien llega y vence y tiene esa victoria, ganaron, y aquellos que inclusive son enemigos, ¿qué hacen en ese momento? Ellos se hincan, perdieron. ¿Saben? Muchas personas, y aquí dice el texto, toda rodilla, todos van a ver eso, muchos van a decir, sí, ahí está el Cristo, y van a estar convencidos de eso, pero ya muy tarde, no van a estar en el encuentro glorioso con Él por la eternidad, ya muy tarde. Es estando aquí en esta vida diaria que uno debe estar de rodillas ante Cristo. Para ese día, ser glorificados con Él. Son muchos textos que tengo porque realmente son muy buenos para entender ese encuentro glorioso. Espero en estos puntos veamos que realmente el tiempo en ese día hay que prestarle atención. Ese día puede ser hoy, puede ser ahora en la madrugada, puede ser ahorita, no lo sabemos, pero como no lo sabemos, hay que considerar muy bien nuestra vida en Cristo. Veamos el tercer elemento, que es de la manifestación gloriosa de nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver varias características. ¿Recuerdan el texto que leyó la hermana Priscila ya en 1 Corintios 15? Pueden anotar 1 Corintios 15, lo que es versículos 42 al 58, y podemos hacer un breve repaso de ese texto, de esos versículos del capítulo 15, sin adentrarnos mucho, porque hay una clase específicamente de ese texto. Voy a leer aquí un poco y ahí lo voy a describir.
Dice este texto, así también en la resurrección de los muertos. Dice, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se puede imaginar un cuerpo incorruptible que ya no puede uno pecar, ya es un cuerpo que no va a perecer, va a ser un cuerpo que no va a destruirse. Vamos a pasar de este cuerpo físico, de este cuerpo de carne y hueso, que el cuerpo, dice aquí en contexto, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Vamos a pasar a un cuerpo incorruptible. ¿Cómo espera usted ese encuentro glorioso? Saber qué va a pasar a ese cuerpo. Dice el texto aquí, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Un cuerpo glorioso, honroso, un cuerpo honroso para estar ahí delante de Dios. Vamos a tener un cuerpo honroso, pero para tener ese cuerpo honroso debemos vivir aquí dándole la honra a Él, porque si no, no se va a poder. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará en un cuerpo espiritual. Vamos a ser seres espirituales semejantes a Él. Qué bueno es eso, ser espirituales. Entonces no va a ser de carne y hueso. Vemos aquí en el texto que dice también más adelante, vamos a ver, versículo 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Más aquí, elementos que nos dicen de ese momento glorioso, cómo será nuestro cuerpo. Aquí seremos transformados a un cuerpo inmortal, o sea que no muere, que no perece. Vamos a ser transformados a un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo honroso, para estar allá con la eternidad. Hermanos, ¿a usted no le gustaría saber cómo va a ser ese cuerpo? Que no se va a destruir. ¿No le gustaría saber cómo va a ser su cuerpo inmortal? ¿No le gustaría saber cómo va a ser ese cuerpo espiritual? Vean estos dos textos. Primera de Juan 3:2, hermana Priscila y hermana Nela, Romanos 8:17. Hermano, ¿puede decir el versículo? Primera de Juan 3:2. El que dijo antes, perdón, Ajá. cuando empezó a hablar de la transformación. Primera de Juan 3:2. No, de Corintios. Es Primera de Corintios. Ok, primera. 54. Juan. Primera de Corintios 15:54. Ah, ok. Primera de Juan 3:2 y el texto de Nela, Romanos 8:17, un gran paralelo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué dice Colosenses 3:4? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo? Seremos semejantes a Él. ¿En qué sentido? Seremos espirituales. Vamos a estar en un cuerpo glorioso. Vamos a estar ahí con Él. ¿Qué dice el texto que usted tiene, hermana Nela? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él, glorificados. ¿Le interesa a usted ese momento? Gloria a Dios. ¿Le interesa estar en ese encuentro y ser glorificado? ¿Ser transformado?
ser semejante a Él y verle a Él tal y como Él es. Para eso el esfuerzo es aquí. Para eso es que nosotros vivimos aquí día con día soportando todo, para que cuando llegue ese momento le podamos ver. Y si alguien me pregunta ahorita que cómo seremos, si seremos así, ese cuerpo espiritual, hombre y mujer, bueno, lo único que le puedo decir es Mateo 22:30, que lo puede considerar y leerlo. El hermano Roy dice: hace rato quiero leer. 22:30. Ajá. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lo que le puedo decir es que si está diciendo que no se van a casar ni nada de eso, sino que seremos como los ángeles, es que seremos asexuales. Así que va a ser algo muy diferente, pero allá no vamos a tener ninguna de las necesidades que tenemos aquí. No vamos a comer, no vamos a tener ganas de ir al baño, no vamos a tener necesidad de llorar, porque ahí no habrá llanto ni habrá dolor. Hay todo lo que padezcamos aquí, allá nuestras lágrimas van a ser enjugadas en victoria en Cristo, y allá no va a haber una necesidad como aquella que tiene un matrimonio, necesidad. Para hacerlo más claro, relaciones sexuales, no va a haber esa necesidad. Allá vamos a estar admirando la gloria de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. El cuarto elemento, y no menos importante, es el elemento del justo juicio de Dios en el día glorioso. Vaya conmigo a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Me gusta mucho esta carta, por cierto, la estoy llevando. Así que, versículos del 5 al 10. Aquí voy a leer este texto, mientras que voy a compartir algunos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y voy a repasarlo o dar algunos detalles muy importantes aquí. El primero que vemos es en el versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Así le estaba hablando a aquellos que estaban pasando gran tribulación por la persecución de aquellos que negaban a Cristo. Pero saben, aquí está diciendo algo interesante: Dios va a ser justo. Si usted anda en Cristo, ¿sabe cómo va a ser tratado? Como alguien que es digno del reino de Dios. Digno del reino. Hermano, ¿cómo quiere ser tratado usted en ese justo juicio de Dios? ¿Como alguien digno o como alguien indigno? Porque eso sería la implicación e inferencia que nosotros hacemos. Si no andamos como dignos, vamos a ser tratados como indignos, porque Dios es justo. Y el ser justo es que Dios todo lo sabe, Él conoce lo que hay en nuestra mente, Él conoce nuestras prácticas, conoce nuestro diario vivir, y lo que quiere es que nosotros nos mantengamos firmes en este caminar como cristianos. Dios dará un juicio justo, Dios juzgará con su palabra. Hermano José Andrés, ¿quiere leer un texto? Quédalo con voz fuerte, por favor, para que llegue hasta acá adelante. Y hermano Roy, Juan 12:48. Veamos lo que dice esto. Algunas personas van a querer decir que no es importante prestarle atención a la palabra, pero ella misma es la que nos va a juzgar, así que hacemos lo que ella nos dice o vamos a tener problemas. Juan 12:48. ¿Lo tienen? Sí, pensé que se lo había dicho. Ese era el de Roy.
Ok, Juan 12, 48 es de Roy y Romanos 2, 16. Leo Juan 12, 48. Ok, es Romanos 2, 16. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Esa palabra nos va a juzgar. Así que si sabemos eso, inclusive, ¿cómo va a ser ese momento? Porque en ese momento también vamos a pasar por ese juicio. Así que, no, yo no puedo entrar en el detalle. ¿Cómo va a pasar eso? Nos van a sentar en una fila todos y alrededor. Eso no lo puedo describir, pero solamente sé que ese momento se va a dar. Vamos a pasar de este cuerpo físico, vamos a pasar a un cuerpo espiritual. Bueno, sí, pero van a pasar muchas cosas en ese momento, y una de ellas es este justo juicio de Dios. Hermano José Andrés. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso va a pasar. Y hermana Nela, segunda de Pedro 2:9, mientras que le menciono, el evangelio nos juzgará. Hay muchas personas que dicen, oh, no hay que decir, y que si alguien no obedece va a ser condenado. Bueno, mucho cuidado. La Biblia dice que el que no obedece va a ser condenado. Usted va a prestar atención aquí conmigo. ¿Qué dice ese texto, Nela? Sabe, Señor, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, así como dice aquí en el versículo 6 de segunda de Tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, aquellos que no están obedeciendo, más bien están haciendo daño al cristianismo. Y dice aquí el texto, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio van a sufrir castigo eterno. La palabra de Dios lo dice. Interesante es que usted se puede imaginar a una persona que no ha obedecido el evangelio, es decir, que no ha pasado por las aguas del bautismo. Sí, la persona que no ha obedecido el evangelio no ha recibido el perdón de pecados. Por eso es que debemos predicar, para que muchas personas puedan estar en ese encuentro glorioso. Pero también debemos considerar esto: el obedecer el evangelio es algo continuo en nuestra vida cristiana. Y si ese momento llega y hermanos que ya han pasado por las aguas del bautismo se detuvieron en la obediencia del evangelio, va a ser algo muy doloroso. Y aquí la lucha es alentarnos, animarnos, para que juntos, todos los que hemos obedecido, podamos estar allá con Él por la eternidad. Saben, en ese momento va a pasar algo que no he mencionado, pero todos vamos a ser levantados. Vea lo que dice Juan 5:29, hermano Roy. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a pasar para ser levantados y vamos a pasar por este gran juicio. Pero estando en ese juicio debemos considerar algo aquí en la tierra antes de que llegue, porque eso puede llegar en el momento menos pensado con todo lo demás. Esforzarnos, ser mejores cristianos, ser más diligentes, crecer en el estudio de su palabra. Pablo, cuando escribe a Colosas, inclusive esta gran enseñanza, que de hecho si usted observa estos textos,
como por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4, 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese momento va a llegar, ese momento glorioso, y van a pasar estos elementos, tanto vivos o muertos en Cristo, vamos a estar con Él, tanto esto va a ser en un solo momento, tanto vamos a tener un cuerpo glorioso, tanto vamos a pasar por un juicio, pero antes que llegue eso, busquemos aquí como cristianos vivir piadosamente, una vida justa delante de Él, esforcémonos y todos los días, hermanos, hagámonos esta pregunta: ¿cómo estamos preparados para ese momento? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Y qué debemos hacer? Porque yo me puedo preguntar y decir: ando mal, y me quedo ahí porque ya sé la respuesta, o ando bien. Pero inclusive si creo que ando bien o realmente considero que ando mal, considere la pregunta: ¿qué debo hacer para mejorar? No nos quedemos estancados. Ese momento es un privilegio y Dios quiere que estemos ahí. Dios quiere que todos estemos allí. Pero vamos a estar los que nos hemos esforzado en esta batalla espiritual. Esforcémonos para que cuando ese momento llegue podamos estar juntos como familia, viendo a nuestro Creador. Con esto culminamos la lección de hoy. Así que, hermanos, que Dios les bendiga.